vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Muy buenos días, estamos nuevamente al aire queriendo estudiar la bendita palabra de Dios, ya que esa hace que cada día nazca fe, esté con nosotros el poder de nuestro Señor Jesucristo y a la vez podamos nosotros caminar de acuerdo a la bendita palabra. Es la palabra la que cambia nuestras vidas, es la palabra la que nos hace conocer y ver nuestros errores. Y hoy día, que dice esta canción, perdóname. Yo quiero comenzar a decirle que el perdón es la más grande medicina que tiene el cristiano. Cuando nosotros aprendamos a perdonar y a pedir perdón, entonces tendremos medicina, no solamente para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestro espíritu, sino que nosotros seremos bendición para todos aquellos que se acercan a nosotros porque aprendimos a perdonar. En la Biblia nos narra, en el libro de Génesis, que Jacob tuvo 12 hijos y entre ellos tuvo a José, el penúltimo de una familia de 12, pero que sus hermanos un día lo vendieron. Y después de mucho tiempo de pasar procesos, José, a tal punto de que por una mujer que mintió y dijo que José había tratado de abusar de ella, José terminó en la cárcel. Pero estando en la cárcel, Dios estaba con él, con José, porque había sido escogido como usted y yo desde antes de que el mundo exista. Aquí en esta tierra ya José había sido escogido. Y es así que José llegó a ser el primero en la cárcel. En otras palabras, José
tuvo el cuidado de los carceleros porque le fueron entregadas las llaves a José. Entonces nos damos cuenta que cuando Dios comienza a guardar a una persona, lo cuida aún de todas las nefastas acusaciones de los seres humanos que no sabemos hablar verdad, como fue la mujer de Potifar que difamó a José y por ende su marido lo mandó a la cárcel. Así que la historia es que los 11 hermanos, o una gran cantidad de estos 11, vendieron a José. Y después de venderlo en algún tiempo, José ya estuvo de gobernador. Fue puesto de gobernador después de pasar por la cárcel y de pasar algunos vituperios, pero Dios estaba con él. ¿Y qué sucede? Que un día, dice en el libro de Génesis, capítulo 50, verso 15, cuando ya el padre de José murió, y José les había dado a los hermanos y a su padre una estadía, le había dado tierras, los había bendecido. José era la bendición, pero los que no conocen, los que no están con Dios, vendieron a José. Así es que hoy día a veces se vende a muchos cristianos que están caminando con Dios. Pero bueno, vamos a entrar en el asunto del perdón. Imagínese usted que sus hermanos lo vendan a usted y después de años vengan sus hermanos y usted les haga el bien como lo hizo José. Por eso la Biblia dice perdóname, y esta canción también, perdóname. El perdón es una medicina y muchos padecemos enfermedades por no aprender a perdonar. Y vamos a ver la historia de José cuando su padre muere, que sus hermanos vinieron a él y vinieron a pedirle perdón. Dice Génesis 50, 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto cuando murió su padre, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago que de todo mal que le hicimos. Ellos reconocían que le habían hecho mal a su hermano José, y cuando muere su padre, como que dijeron: se nos acabó quien nos defendía, ahora sí José puede desquitarse de todo el mal que le hicimos. Porque cuando nosotros hacemos mal, por lo menos los hermanos pensaron que sí habían hecho mal. Hay personas que hacemos mal y no nos acordamos. Y dice el 16, y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que me perdone. ¿Qué padre era este padre de José? Jacob, que este padre dejó aconsejado a José. Imagínese usted por un tiempo que así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Así los padres debemos aconsejar para que haya una buena hermandad, no haya discusiones en nuestros hogares. Sabía el padre de José cuánto daño habían hecho. Dice que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones. Mire cómo esta gente aprendió a perdonar la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Porque cuando usted se determina a pedir perdón con humildad de corazón, sabiendo que usted cometió un error, la otra persona, en vez de darle ira, termina llorando, como en este caso. Los hermanos de José, preocupados que su padre había muerto, todos decían a una, ahora sí que este se va a desquitar. Pero ellos le dijeron, nuestro padre dijo antes de morir que te pidiéramos perdón por el mal que habíamos hecho. Y ellos lo hicieron, obedecieron al padre, porque el asunto es que a veces no obedecemos a la autoridad, al padre. Cuando obedecemos nos va bien. Y dice en el verso 18, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. En otras palabras, aparte de pedirle perdón, le dijeron, aquí estamos nosotros, hágase con nosotros como más bien tú quieras. Perdónanos y nosotros nos determinamos y hoy día te juramos que seremos tus siervos, seremos tus servidores. Le dicen a un hermano, en las cuales 10 de los hermanos eran mayores a José. Solo Benjamín, el último,
era el menor, pero los hermanos mayores se aprendieron a humillar y a reconocer que tenían que pedir perdón. Porque ¿qué es lo que le falta hoy día a la iglesia que está cojeando, que está en partes enferma? Es porque no aprendimos a pedir perdón. Pero en este tiempo Israel o Jacob, padre de José antes de morir, les dijo diciendo a sus hermanos que después de su muerte ellos tenían que pedirle perdón a José porque lo habían vendido, porque habían querido deshacerse de él, pero él había sido la bendición para en los 7 años de hambre darles de comer a sus padres y a sus hermanos. Por eso Jacob, reconociendo esto, que ya lo supo antes de morir, no pudo morirse sin antes decirle: pidan perdón. Y ellos fueron más allá de pedirle perdón. Le dijeron: henos aquí, y se postraron, se arrodillaron delante de José y le dijeron: henos aquí, tennos por tu siervo. Hoy día nos declaramos que seremos tus servidores y perdónanos el mal que te hemos hecho. ¿Cuánto se puede restaurar? Y dice la palabra de Dios que ellos se postraron delante de él, y José, ya que estaba compungido, él ya sentía dolor. Dice que él lloró cuando sus hermanos le pidieron perdón. Esta es la actitud que debemos aprender los que nos llamamos o somos cristianos. Y el verso 9: y le respondió José: no temáis, mire, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José se bajó, se humilló y le dijo: hermanos, no teman, yo no soy Dios que juzga. Y el verso 20: vosotros pensaste mal contra mí, les dice José. Ustedes pensaron hacerme mal a mí, mas Dios lo encaminó al bien. Porque hay veces cuando te tiran a hacer mal a ti, te terminan haciendo bien. Hace muchos años yo no lo entendía, pero hoy día lo entiendo. Que hoy día le doy gracias a Dios por el mal que muchos llamados hermanos me quisieron hacer, pero que hoy día yo mejor los bendigo. En ese tiempo me molestaba, me dolía mi humanidad, pero hoy día igual que José, vosotros pensaste mal contra mí, dijo José, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. José le dijo: ustedes me pensaron hacer mal, pero Dios lo encaminó al bien. Miren cuánta riqueza tengo, que ahora le doy de comer al pueblo y a ustedes también. Porque así pasa, que cuando nosotros tratamos de hacer mal a una persona, esa persona nos hace bien. Y dice el verso 21: ahora pues, no tengáis miedo. Dios te dice hoy día: no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Miren lo que sacan cuando piden un perdón. José se siente ahora, él se siente que tiene realmente una deuda con sus hermanos y dice: ahora pues no tengáis miedo. Yo les sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. ¿Cuánto ganaron estos con pedir perdón? Ahora, en vez de tenerle miedo a José, José le dice: no, yo les voy a dar sustento a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Porque cuando nosotros pedimos perdón de corazón, hablamos al corazón de la otra persona. Y aquí vemos que es un perdón de hermanos espirituales que eran porque eran cristianos. Y también eran hermanos biológicos, hijos de un mismo padre, aunque de unas 3 o 4 mujeres, era toda la descendencia de los hijos de Jacob. Sin embargo, eran hermanos de padre, y el padre le dio un buen consejo: aprender a pedir perdón. ¿Qué es lo que la iglesia y nosotros necesitamos hoy día? Aprender a pedir perdón. ¿Cómo se restauró esto? Que ellos salieron bendecidos. Cuando nosotros pedimos perdón, seremos los bendecidos. Dios nos dará para nosotros y también para nuestros hijos. Porque José, también dicen muchos teólogos, que él era la representación de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, que José, por haberle pedido perdón a sus hermanos después del mal, él les dijo: les daré sustento a usted y a sus hijos. Asimismo nos enseña Jesucristo, porque el perdón es la sanidad de todo cristiano. Ahora vamos a ver ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos 11 y el verso 22. Dice así: respondió Jesús y les dijo: tened fe en Dios. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Que tengamos fe en Dios. Y vamos a ver esto que nos narra Jesús. Y dice el verso 23: porque de cierto os digo,
que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Dios quiere siempre que el cristiano, los hijos de Dios, tengamos autoridad y tengamos poder. Que cuando nosotros le digamos a un mente, quítate de aquí, algún obstáculo, algún problema que se nos pare al frente, nosotros tengamos la autoridad para decirle, quítate y échate en el mar. Y dice, y si no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho, lo que dice y lo que diga, le será hecho. Este es el poder que debe tener todo cristiano para nosotros apartar al enemigo, para nosotros hacer huir al enemigo. No debemos tener temor. Pero como nosotros a veces no andamos bien con los hermanos, como dejó diciendo Jacob que pidieran perdón los hermanos a José. Siendo mayores, ellos deberían pedir perdón. ¿Para qué? Para que la bendición venga. Y justo cuando ellos piden perdón, José llora. El que llora es no los que piden perdón, sino el que le tocaba perdonar. Y el que le tocaba perdonar lloró y les dijo, no tengan miedo. Yo ahora lo sustentaré a ustedes y a sus hijos. La bendición viene cuando nosotros pedimos perdón. Y aquí en este pasaje que estamos viendo del libro de Marcos, Jesús es que les dice a sus discípulos que tengan fe en Dios, porque de cierto os digo, que dice la palabra, que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y si no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice y lo que diga, le será hecho, dice Jesucristo. Dios nos da autoridad a nosotros como la iglesia. Pero nos hace una advertencia en el verso 24. ¿Cuándo puede hacerse eso? Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Por tanto, dice Jesús, nos hace una recomendación. Hay que pedirlo orando. Porque todo lo que pidas orando, cree que lo recibiréis y vendrá. Tienes que tener fe cuando oras, que lo que oras te viene y realmente te vendrá. Pero si usted está orando y yo estoy orando, pero si tenemos algo con alguien que no hemos arreglado, no se va a mover ni el monte, no se va a mover la piedra, no se va a mover la roca, tampoco todo lo que pidamos orando no lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque esta canción dice perdóname, pero si yo pido perdón, también tengo que perdonar. Y los hermanos de José le pidieron perdón y José tuvo que perdonar. Para tener esta autoridad, cada cristiano, algo que tenemos que tener es no tener ningún acusador. Porque ¿quién es el que nos acusa? Es el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Cuando nosotros tenemos alguna raíz de amargura, Satanás viene a entrarse ahí. Así que si yo tengo una falta de perdón o no he podido perdonar a alguien, entonces no puedo tener la autoridad de Cristo. Y verso 25, y cuando estéis orando, escúcheme bien, si usted que va a comenzar a orar, usted que está escuchando este mensaje, pero y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. No dice en este versículo, cuando estés orando, no dice que usted vaya a buscar al que tiene dificultad o algún tropiezo con usted, que esto es lo que muchos cristianos hemos hecho, ir a buscar al enemigo para pedirle perdón. Eso no dice la Biblia, dice, cuando estéis orando, lo primero que nosotros debemos hacer es orar. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Por eso, que ¿cuál es la medicina para toda enfermedad? Es el perdón. Pero antes del perdón es la oración. Cuando usted comienza a orar, usted puede perdonar. Si usted no ora, no puede perdonar. ¿Para qué va a pedirle perdón, a decirle al fulano, al amigo, perdóname, si usted nunca ora? Por eso Jesús dijo, cuando estéis orando. En otras palabras, todo cristiano debe aprender a orar. Para poder perdonar hay que orar. Cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estés orando, perdona. Entonces, la única manera de nosotros arreglar nuestros problemas es pedirle perdón a Dios. Y segundo, decirle, Señor, yo pido perdón
a esta persona que ofendí, y cuando yo la vea, así como los hermanos de José, yo me acercaré para pedirle perdón. Pero ¿cuándo puede hacer esto usted? Cuando usted ora y Dios limpia su corazón. Cuando Dios sana sus heridas, usted puede pedir perdón a otro para sanar las heridas del otro y para que usted también esté sano en su espíritu y en su alma. Entonces dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si usted no perdona, usted ora, pero no tiene poder, no tiene autoridad. Nada se mueve cuando usted ora. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene ofensas contra alguien, o usted está ofendido contra alguien que le hizo algo. Por eso, cuando vayas a orar, perdona. Si tienes alguna ofensa que alguien te hizo, o tú te sientes ofendido por lo que alguien te hizo. Y verso 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, si nosotros no perdonamos ¿a quién? A los seres humanos que conocemos, ¿cómo nos perdonará vuestro Padre? A veces pensamos nosotros que rezar 10 Padre Nuestro, 20 Ave María es suficiente. No, lo suficiente no es saberse los Padre Nuestros ni las Ave María. Lo importante aquí es saber que si yo perdono, mi Padre que está en los cielos también me perdona. Por eso es que nosotros debemos ver cómo estudiamos la palabra de Dios. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Como vimos en el libro de Génesis, Jacob antes de morir, Jacob el nieto de Abraham, sabía esta ley. Sabía él que si sus hijos le pedían perdón a su hermano que lo habían vendido, ellos iban a recibir la recompensa. Ahora usted y yo siempre necesitamos la recompensa que venga de Dios. Y necesitamos buena recompensa. Y en este tiempo acuérdese que había hambre sobre la tierra. Y Jacob antes de morir sabía que el que lo había sustentado era José, porque Dios estaba con él. Jacob sí lo sabía, pero sus hermanos, aunque trabajaban con José, todavía no lo habían entendido. Pero Jacob, él tenía temor que al morir no haya quien le diga a sus hermanos que pidan perdón. Y si ellos no pedían perdón, morían como esclavos. Pero cuando ellos reconocieron que deberían pedir perdón, ellos dijeron, solitos seremos tus siervos, seremos tus esclavos, porque sabía que la bendición estaba con José. Cuando usted no aprende a pedir perdón, y cuanto más a alguien que Dios está con él, nos llevamos nosotros el asunto de no ser perdonados por Dios, y lo peor es que no tenemos la bendición. Porque cuando José suelta esa palabra, yo lo sustentaré a usted y a sus hijos, es Dios mismo que le estaba hablando. De aquí para adelante ya no van a tener hambre por la cual llegaron aquí, porque ustedes podían ser mis trabajadores, pero podía venir otra vez el hambre. Pero como ahora me han pedido perdón, yo declaro, dice José, que Dios me ha dicho que lo sustente a ustedes y a sus hijos. Así es como Dios bendice, pero usted y yo tenemos que comenzar. Primero, orando. Usted tiene que aprender a orar. Usted tiene que acudir a las reuniones de oración de su congregación, porque si usted no aprende a orar, ¿usted cómo puede perdonar? Si usted no ora, no puede perdonar. Por ende, usted se siente lastimado. Y si usted no aprende a pedir perdón, usted no va a recibir la bendición de Dios. Lo vemos claramente en la historia en el libro de Génesis, donde están los patriarcas, donde están los hombres que alcanzaron grandes logros en Dios y vivieron sin que nadie les pueda hacer nada. Por ejemplo, el caso de Jacob. Ellos era antes de morir que estaban hablando, porque ellos no morían de muerte accidental, ni venía alguien y les cortaba la cabeza porque quería. No, ni nadie los podía detener hasta el día que Dios los llevaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros hoy día en estos tiempos? Que Dios esté también con nosotros. Y ahora vamos al libro de Lucas, capítulo 17. Y dice aquí un título, ocasiones de caer. O sea que nosotros los cristianos también podemos caer. Nosotros los que estamos caminando en fe también podemos caer. Nosotros los que conocemos a Jesús también podemos caer. Por eso es que Jesús nos advierte allá en Génesis, al inicio es Jacob, un hombre de Dios que le advierte a su familia, a sus hijos, qué deben de hacer después de su muerte. Jesús también
Él murió, resucitó, Él está vivo, Él no está muerto, pero Él también dejó explicando aquí a los hombres que quedamos en la tierra, a su iglesia, a sus hijos, también les dijo ocasiones de caer. Y vamos a ver, dijo Jesús a sus discípulos, escúcheme bien, como usted ve en lo secular, la asamblea, cuando usted ve el Congreso, cuando usted ve los ministros del gobierno y en fin, asimismo eran los ministros, eran los discípulos de Jesús, ministros realmente constituidos por Dios. Estos eran los discípulos. Y dice, y dijo Jesús a sus discípulos, que también los llamó apóstoles, sus encargados. ¿Qué les dijo? Imposible es que no vengan tropiezos. Si tú eres cristiano, si estás comenzando la vida cristiana o ya has caminado algunas millas, el Señor te dice hoy día, es imposible, dijo Jesús, que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Tropiezos vamos a tener los discípulos, tenemos los pastores, tenemos los apóstoles, tenemos los ancianos, tenemos los jóvenes, los niños, los adultos, en fin, todos tenemos tropiezos cuando nosotros comenzamos a caminar con Jesús. Por eso Jesús les advirtió también como un padre lleno de amor, es imposible que no vengan tropiezos, pero más hay de aquel por quien viene. Pobre de aquel que no venga, pobre de aquel que pone tropiezos a los hijos de Dios, pobre de aquellas personas que no lo dejan ir a usted a buscar a Dios, que no lo dejan a usted leer la Biblia, pobre de aquellos padres o aquellas mujeres o esposos que detienen que las personas conozcan a Dios. Pobre de aquellos, ay de aquellos, dijo Jesús. Verso 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arroje al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Cuando las personas están buscando a Dios, cuando las personas están queriendo servirle a Dios, cuando las personas están queriendo recibir el beneficio de Dios, porque en la casa muchas veces los hombres que debemos ser cabeza no somos sustento. Pero José, como estaba en las manos de Dios, podía sustentar toda su familia, todo un país y todos sus hermanos con todos sus hijos, ya que eran 11 hermanos, eran familias grandes, pero José tenía el poder para sustentar. Él dijo, yo los voy a sustentar, porque a veces nosotros no falta todo en nuestra casa, falta el sustento, porque nosotros no hemos permitido que la palabra de Dios vaya a nuestra casa. Y es por eso que tenemos, como dice esta canción, perdóname, todos los días debemos decirle a Dios, perdóname por cuántas cosas he hecho ilegales. Y aquí dice que si alguien hace tropezar, mejor hubiera sido, dice la palabra de Dios, que se le atase al cuello una piedra de molino y se lo arroje al fondo del mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es bien duro al que hace tropezar a los pequeños. ¿Quién hace tropezar a los pequeños? Aquel que no quiere un arreglo, aquel que no quiere amistad, aquel que no escucha palabra, aquel que cree que tiene la razón, aquel que quiere imponerle a otro lo que debe de hacer. Y cuánto más cuando hace tropezar a un pequeño que está buscando a Dios, que está leyendo la palabra, que está yendo a la iglesia. Dice el verso 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Vea lo que dice la Biblia. Si tu hermano pecare contra ti, ¿cuál es ese reprender? No es como nosotros pensamos, que es irle a decir 4 palabras, de insultarlo, de provocarlo. No es eso. La palabra reprenderlo quiere decir entremos en armonía, entremos en amistad y vamos a hablar. Por eso dice, si tu hermano, dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti. Si alguien peca contra ti, el reprenderle es llamarlo para hablar. Y si se arrepentiese, perdónale. O sea, decirle, hermano, esto me dolió, quería hablar contigo, yo quiero de buenas maneras mantener una buena amistad, por eso hoy día te pido que me regales un poco de tu tiempo, porque yo extraño tu amistad, siempre nos hemos llevado bien, pero hoy día esto, no sé si te diste cuenta, pero a mí me afectó. Ese es el reprenderle. Y hoy día te pido perdón y quiero perdonarte por el daño que me has hecho.
Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, y si se arrepintiere este hermano, perdonarle. O sea, yo le hago ver al hermano que me ha hecho un daño. Si él se arrepiente, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonarle, no condenarle, no acusarle. Por eso es que esta canción dice, perdonarme, le pedimos a Dios, perdóname. Pero nosotros le pedimos a Dios, pero no queremos perdonar. Pero vimos ya que en el libro de Génesis, Jacob dejó diciendo a sus hijos, pídale en perdón a su hermano menor. ¿Para qué? Para que venga del cielo ese refrigerio, venga esa bendición. Y de ahí es cuando José termina, yo les proveeré para ustedes y para sus hijos. Y el verso 4, y si 7 veces al día pecaré contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdonar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros el perdón no debemos decir, ya lo perdoné, sino que si la persona que comete error 7 veces al día, y si 7 veces al día viene y me dice, cometí un error, te volví a ofender, perdóname, a mí me toca perdonarle. Pero no toca que usted vaya a pedirle perdón a alguien que está con soberbia. Esto es para los hermanos, dice. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdonarle. Dios quiere perdonarnos a usted y a mí, pero nosotros también debemos perdonar a aquellas personas que por algunos motivos, razones o circunstancias que nosotros no conocemos, ofendieron a alguien y no han querido perdonarle. Hoy día el Señor te dice, perdónale. Tú quieres tener poder en la oración, en esta vida nueva que vas a comenzar. Tú puedes entrar en amistad con Dios solamente cuando tú perdones al que te ofendió. Y si tú has ofendido a alguien y te das cuenta que cada que vas a orar te acuerdas de esa persona, es necesario que ores y busques a esa persona con mucha humildad y le digas, perdóname, como le dijeron los hermanos de José. Le dijeron, queremos ser tu siervo, pero perdónanos, porque nuestro Padre nos dijo que te digamos que nos perdone. Si nosotros pedimos a pedir perdón, entonces vendrá Dios y dirá, desde hoy día en adelante los sustentaré a ustedes y a sus hijos, que quiere decir a su generación. Que Dios los bendiga y que esta palabra haga efecto bueno y poderoso en su vida, en el nombre de Jesús. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.